Bueno, ahí podemos observar cómo tenemos la línea de divisoria aproximadamente por el río Duero, bajamos un poquito por algunos de esos afluentes y cómo nos vamos ya directamente aproximadamente al sistema central. Seguimos subiendo por arriba hasta llegar a la conjunción del sistema ibérico y entonces con el sistema ibérico pasamos por las sierras prepirenaicas y después, una vez que hemos sacado las sierras prepirenaicas a la altura del Noguera Ribagorzana y de la Sierra del Montsec, la frontera baja un poquito entre las cuencas hidrográficas, por un lado del río Alcanadre y justo en la cordillera costero catalana final. Más o menos esa sería la frontera límite que se va a establecer de manera permanente a lo largo de los siglos 8, 9, 10 y 11 entre la civilización musulmana, que es la que tenemos aquí abajo en un mapa que corresponde aproximadamente hacia el año 1035 o un poquito después, cuando ya se ha desmembrado el califato en una serie de taifas o quizás incluso finales del siglo XI, puesto que observamos todavía la taifa de Zaragoza, la zona de Valencia y observamos toda la Andaluz, la parte baja, con Toledo conquistado, por lo tanto sería con la conquista de los almorávides. Es decir, tenemos un mapa de finales del siglo XI. El término haría referencia a lo que son los primeros reinos cristianos. Por lo tanto, aunque el mapa sea de finales del siglo XI, nosotros nuevamente nos tenemos que centrar en esta línea que vemos aquí. Es la que marca la frontera con el sistema central, parte, digamos, más occidental del sistema ibérico, y luego las sierras prepirenaicas por todo lo que es la actual comunidad aragonesa y la frontera con Lérida, y luego ya pues el sistema costero catalán al sur es donde bajaría esa línea de conquista. Bien, los núcleos de resistencia al Islam, aproximadamente el primero de ellos, por orden cronológico, va a surgir en torno a la cordillera cantábrica, la cual las partes más altas de la misma os las estoy marcando aproximadamente con el puntero. Al norte de la cordillera cantábrica tenemos los pueblos Astur, tenemos el pueblo cántabro y luego el pueblo vascón. Sin embargo, en este primer núcleo el protagonista va a ser el pueblo Astur. Estos pueblos, acordaros que habían sido conquistados por Augusto y tras la decadencia del Imperio Romano y su desaparición habían quedado totalmente liberados y nunca habían sido sometidos por el Estado visigodo, que se asienta sobre la antigua provincia de Hispania, tan solo en las zonas más romanizadas, como es la que habían ocupado los suevos, que es la antigua Galaecia romana, que es la actual Galicia, junto hasta el límite con el río Duero, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a surgir? Se va a producir la emigración de algunos nobles visigodos huyendo de la invasión islámica hasta llegar a juntarse con la población astur, que había realizado una serie de transformaciones económicas y sociales y que intentaba luchar por su independencia, como había hecho con romanos, como había hecho con visigodos y como había hecho con musulmanes. Los musulmanes no llegan a conquistarlos, puesto que en el año 722 se produce la derrota de Covadonga y los musulmanes tan solo les exigirá una serie de tributos que no siempre van a pagar. Es más, debemos de interpretar esa derrota de Covadonga como la expedición musulmana para intentar someter a tributo a esos pueblos astures, pero por supuesto al Islam no le va a interesar ocupar más allá del norte del sistema central, de la parte del sistema ibérico que permite comunicar el sistema central con las sierras prepirenaicas exteriores meridionales. Una vez que son derrotados, subo un poquito el mapa, aproximadamente por aquí, que es donde estaría la ciudad de Poitiers en el 732. A partir de aquí, una vez que se vence con Pelayo, el reino astur realmente se va a estructurar y organizar en torno a la figura de Alfonso I, entre el 739 y el 757, si no me falla la memoria. Este primer rey astur logrará establecer una monarquía en torno a la zona de Oviedo, Cangas de Onís, aproximadamente por aquí, y extenderla no solo por el este hacia la zona de Cantabria, sino también por el este hacia la zona de Galicia, ocupando todo lo que es la cuenca de los ríos Tambre y Ulla, de tal manera que el reino astur a lo largo del siglo VIII se va a extender de manera importante. Después, durante el siglo IX, continuarán con sus sucesores en torno
a ese final del siglo VIII, principios del siglo IX, es cuando se va a descubrir con Alfonso II, perdón, en la ciudad de Santiago, la tumba del apóstol, y comenzará a organizarse en lo que conocemos como el Camino de Santiago. Posteriormente, con Alfonso III, en la segunda mitad del siglo IX, se va a producir el proceso de colonización y repoblación, es decir, de manera libre una serie de pobladores, tanto de baja escala social como la nobleza, van a ir extendiéndose hacia el sur, van a ir ocupando todo lo que es la cuenca hidrográfica norte del Duero, incluido la ciudad de León, que permanecía con una administración totalmente autónoma o independiente, si queréis decir incluso, y a principios del siglo X se llega aproximadamente a la línea del Duero, que la tenemos marcada aproximadamente por donde yo os voy indicando. Y eso producirá que a inicios del siglo X, con García I, se traslade, del 910 al 914, su reinado, se traslade la capital desde Oviedo a la ciudad de León, es decir, una ciudad grande de origen romano y perfectamente organizada y estructurada en sus actividades urbanas. Por lo tanto, aquí tendríamos ese primer foco de los reinos cristianos que surge en torno a Oviedo y después León. En la parte más oriental del reino se va a ir formando en la zona de Burgos toda una serie de castillos que van a dar lugar al condado de Castilla, el cual aproximadamente sobre mitad del siglo X, en el 951, aprovechando las guerras internas en torno a la sucesión del Reino de León, en pleno apogeo también del Califato de Córdoba, se va a independizar el condado de Castilla del condado de León, de manera que vamos a tener en ese primer núcleo de resistencia, el occidental, el Reino de León, que aproximadamente ocupará todo este territorio que os voy indicando, de naranja oscuro, naranja claro y casi amarillo hasta la línea del Duero, aproximadamente por aquí, ¿vale? Y luego el condado de Castilla, actualmente por la provincia de Burgos, en su gran parte o en su sentido original. Hasta ahí tendríamos ese primer núcleo de resistencia, que es el Reino de León, el cual durante la segunda mitad del siglo X va a estar con constantes guerras internas, que se va dando inicio a ese proceso de feudalización que en otro PowerPoint podéis tener explicado de una manera mucho más detallada, y que va a ser arbitrado por los califas de Córdoba, interviniendo y mostrando de esa manera una de las formas de mostrar ese apogeo político del califato durante el siglo X. Bien, hasta ahí tendríamos el núcleo occidental de resistencia y de formación de los primeros núcleos cristianos. Si observamos el mapa de Europa, aquí en torno al año 1000 ya observamos cómo el Imperio Carolingio está totalmente desmembrado, ha desaparecido la Lotaringia, que sería esta parte, digamos, intermedia entre la parte occidental, que luego será Francia, y la parte oriental, que será el Imperio Alemán, y como ya lo tenemos totalmente formado. El Imperio Alemán, por un lado, el Sacro Imperio Romano-Germánico, incluido la Lotaringia, y después, por otro lado, el Reino Franco, en donde algunas de las marcas, como por ejemplo la zona de la Bretaña, le cuesta dominar. Bien, el origen del segundo núcleo de resistencia de la península ibérica respecto al Andalus y al Califato de Córdoba y las posteriores divisiones tras la desmembración del Califato y con los imperios norteafricanos que van a intentar reunificar todo el territorio andalusí de la península ibérica, va a surgir en torno al Imperio Carolingio. Por lo tanto, Carlomagno, aunque aquí el mapa sea bastante posterior, va a tener un papel fundamental en la formación de esos núcleos de resistencia, que ocupará toda la zona pirenaica y un poquito de la zona cantábrica en relación a todo lo que domina el pueblo vascón, ¿de acuerdo? Volviendo nuevamente al mapa de la península ibérica, esa parte oriental de resistencia se va a incardinar dentro de lo que es el proceso de expansión de Carlomagno. Carlomagno va a intentar conquistar territorios más al sur del Pirineo, con los cuales establecer una marca fronteriza que le dé una cierta seguridad y como una especie de colchón de protección frente a las acometidas musulmanas. Una vez que su abuelo los logra frenar en la zona de Poitiers, y luego, por otro lado, toda esta parte que tenemos aquí del levante francés, lo que antiguamente era la Septimania visigoda, que sí que habían llegado a ocupar los musulmanes, su padre, Pipino el Breve, logra expulsarlos, de tal manera que cuando Carlomagno accede al poder, los musulmanes ya están totalmente al sur del territorio pirenaico. Además, Carlomagno va a intentar controlar todos aquellos territorios
al norte de la línea de separación o la línea límite de la frontera musulmana que decide no ocupar. Así, Carlomagno, en una de sus primeras incursiones por la zona de la carretera romana que comunicaba el Bear con la ciudad romana a través de Huesca con la ciudad romana de Zaragoza, va a intentar someter al pueblo vascón. Y después, sobre todo, el objetivo principal es la conquista de Zaragoza, ya que no hemos hablado nada, pero dentro del Emirato, una de las principales causas que hace que el reino cristiano de Asturias y después el reino cristiano de León vaya avanzando hasta la llegada del Califato de Córdoba en ese siglo IX, ese gran avance que hacen desde la cordillera cantábrica hasta la línea del Duero aproximadamente, fijaros, todo este territorio que incluye la ciudad de León, se produce por esas constantes, digamos, guerras internas que hay en el Emirato, sobre todo por la tendencia de las marcas inferior en la zona de Badajoz, media en la zona de Toledo y Zaragoza, la que más sobresale en este sentido de un carácter levantisco y contrario al poder central que se ejercía desde la ciudad de Córdoba, que es donde se establece la capital del poder musulmán andalusí. Bien, en función de esas luchas internas entre el gobernador de Zaragoza y el poder central de Córdoba, llega a pedir ayuda a Carlomagno y le promete la ciudad. Carlomagno viene con su ejército, asedia Zaragoza, al final el gobernador musulmán se desdice y Carlomagno, ante la imposibilidad de conquistar Zaragoza, sube hacia el norte, hacia sus territorios, pasando por esa misma vía que une Zaragoza con el Bear en la calzada romana a través del puerto del Valle de Hecho. Allí será derrotado la parte inferior la parte última del ejército, dirigida por el conde Roldán, que estaba aproximadamente ubicado en el territorio de la Aquitania, de la Bretaña, ahí al norte de Francia, aproximadamente más allá de la pizarra donde veis el mapa, y esa derrota va a ser producida por los vascones, que evidentemente no quieren ser conquistados y quieren mantener su independencia. Sin embargo, posteriormente, Carlomagno logrará hacerse con todo el territorio del pueblo vascón, con capital en Pamplona, logrará hacerse también con el control de todo lo que es la zona pirenaica central correspondiente a la actual comunidad aragonesa y también con todas las localidades pirenaicas que a día de hoy tendríamos en la zona catalana, e incluso avanzar más allá del Prepirineo y conquistar en el 801 la ciudad de Gerona y la ciudad de Barcelona, estableciendo la línea de conquista a su muerte producida en 814 al final o más abajo de lo que es la cordillera costero-catalana, pero al norte de las ciudades actuales de Reus y de Tarragona. Por lo tanto, allí lo que va a hacer es Carlomagno, va a ser organizar conforme la estructura administrativa y jurídica que tenía. Organizará, es decir, estructurará una serie de condados, como podemos tener aquí, el condado de Aragón, el condado de Sobrarbe, el condado de Ribagorza, el condado de Pallars, el condado de Besalú, Barcelona, etc. Y todo eso estará incluido en todo este territorio, que es el que denominamos así, es el que denominamos la Marca Hispánica, que va a ser el confín más meridional del imperio de Carlomagno. Aquí cada conde ejercerá su función, pero sobre todos ellos ejercerá el cargo un marqués, que es el encargado de coordinar con poderes militares la defensa del territorio y del imperio de Carlomagno. Bien, en ese proceso de desmembración del Imperio Carolingio, tras la muerte del sucesor de Carlomagno, Ludovico Pío, y las luchas internas entre sus tres hijos, Carlos el Calvo, Lotario el Mayor y Luis el Germánico el Menor, que llegarán al final con la paz en el Tratado de Verdún, lo que van a hacer los distintos condes va a ser aprovechar esa situación de debilidad del emperador para intentar conseguir los máximos beneficios posibles y asentar unas bases de poder que le permitan jugar con la debilidad de cada uno de los nietos de Carlomagno a la hora de ganarse su favor y conducirá definitivamente a la instauración del feudalismo un poquito más a largo plazo y a corto plazo con esa división del imperio de Carlomagno en tres reinos. Por un lado la Lotaringia, que será subsumida o comida por la Francia oriental, el después Sacro Imperio Romano-Germánico, y luego la Francia occidental, que será el origen del actual o del Reino de Francia, que a día de hoy es el país que conocemos como Francia. Bien, pues ya nos ubicamos a partir del siglo IX y observamos cómo en el 823 el reino de Pamplona, el reino de los vascones, con la familia de los Íñigos, de los Arista, con Íñigo Arista, logra independizarse y por lo tanto establece un primer foco
de resistencia frente, por un lado, al poder carolingio, pero por otro lado, frente al poder musulmán, que lo tenemos al sur de las sierras prepirenaicas de los Pirineos. Por otro lado, el reino de Pamplona se logrará sacar del control de los carolingios el condado de Aragón aproximadamente sobre el año 867. El conde de Aragón, por lo tanto, dejará de obedecer a la autoridad de Francia y comenzará a obedecer al rey de Pamplona. Posteriormente, a finales de ese siglo IX, casi en el último tercio, 871 para ser más concreto, el conde Ramón independizará Ribagorza y Pallars del condado de Toulouse, de tal manera que se va a establecer esta parte independiente. Así tan solo quedará la parte naranja bajo dominio carolingio, que continuará dependiendo del rey de Francia durante todo lo que es lo que queda del siglo IX y casi la mayor parte del siglo X. Cuando se produzca un cambio en la dinastía francesa, con la llegada de los Capeto al poder en el año 987, será el momento en el cual el conde de Barcelona, cuya ciudad tenemos aquí ubicada, se independice definitivamente, Borrell II se independice definitivamente del poder franco. Antes, Wifredo el Velloso había logrado unificar bajo su persona todos los condados que quedaban en la marca hispánica, que correspondían ya en ese segundo tercio del siglo, o último tercio del siglo IX, con los actuales condados catalanes bajo poder de los carolingios. Bien, había logrado transmitir de manera hereditaria el poder, y ya luego finalmente Borrell II en el año 987 logra esa independencia definitiva. Por lo tanto, así acabaríamos el siglo X y entraríamos en el siglo XI, donde todos los territorios al norte de esta línea que marca la Sierra Prepirenaica, parte del sistema ibérico, todo lo que es el sistema central y luego la desembocadura del río Duero, de independiente, tanto por un lado de musulmanes, que nunca había pertenecido este territorio de la zona norte más que de manera efímera, centro norte occidental de la península ibérica, y por supuesto todo lo que componía la marca hispánica entre principios del siglo IX y finales del siglo X se había ya sustraído del poder de los carolingios y sus sucesores. Bueno, aquí a grandes rasgos podemos observar la cronología de los hechos más importantes en torno a la independencia y a la formación de los primeros núcleos cristianos. Vuelvo a repetir con el mapa hacia la derecha. Tenemos dos partes, la occidental, en torno al reino de Asturias, que después se convertirá en el reino de León, y después la parte oriental, en donde a través de los vascones con Pamplona, que ocuparán después el condado de Aragón, después, a continuación la independencia de Pallars Ribagorza, Urgel es el que ahora no me acuerdo de memoria y por lo tanto no lo he puesto, y ya finalmente los últimos en independizarse serán el condado de Barcelona y todos aquellos condados catalanes en la órbita de ese condado de Barcelona en el 987 con el conde Borrell II. Por lo tanto, aquí podéis parar si queréis, congelar el vídeo y ir apuntando poco a poco esa cronología tras la explicación que os he hecho sobre el mapa. Bien, observamos aquí nuevamente, volvemos al mapa, al inicio del siglo XI, y destacamos en color amarillo el reino de Pamplona. Ojo, nunca Navarra, que es como aparece. Navarra se llamará con posterioridad, sobre todo a partir del siglo XII. En un principio la zona de Navarra correspondería más al sur de Pamplona, por lo tanto siempre hasta que no lleguemos al año 1134 con la muerte de Alfonso I de Aragón, siempre el reino de Pamplona. Pues bien, a partir del reino de Pamplona, con el reinado de Sancho III el Mayor, se va a convertir en la zona hegemónica, y lo que va a hacer lograr es unir todo el territorio al norte, es decir, al norte de la línea negra que veis en el mapa, que prácticamente en el vídeo es difícil de verla, ahí más o menos luego estoy intentando lograr identificar. Vamos a observar cómo vamos a comprobar cómo se hace con todo ese dominio, tanto de manera directa como de manera indirecta, una vez que se ha producido y que se está produciendo todo ese proceso de feudalización de la zona norte de la península ibérica, anterior a Sancho III de Pamplona, pero también posterior a Sancho III de Pamplona. Será él quien, precisamente, una vez iniciado el proceso en la zona occidental del Reino de León, lo introduzca de manera coordinada con sus principales nobles, tanto de la parte de Aragón como de la parte de Pamplona, Guipúzcoa,
Vizcaya y el norte y también de La Rioja, que es lo que logra ocupar aproximadamente la zona que vemos por ahí. La dinastía Jimena, la suya misma, aproximadamente un siglo antes del inicio del reinado que inicia un siglo antes del reinado de Sancho III. ¿Qué es lo que era Sancho III? Una vez que se ha producido la muerte de Abd al-Malik, el hijo y sucesor en ese gobierno, digamos, del Hachib, en nombre del califa, en el año 1006 o 1009, perdón, se produce la muerte y a partir del año 1008 esa lucha interna que va a llevar a la desmembración del califato una serie de reinos taifas. Pues bien, aprovechando eso y la última racia de Abd al-Malik en el 1006, que llevará a la conquista temporal de algunos lugares de la Ribagorza, lo que va a hacer Sancho III es, partiendo desde Aragón, ocupar el Sobrarbe y la Ribagorza en el año 1017-1018, de tal manera que hasta la zona que vemos en morado, el condado de Ribagorza y la sierra del castillo de Laguarres incluida, es lo que llegará a dominar por la parte oriental de su reino. Mientras que, por otro lado, a través del matrimonio y del pacto fronterizo que hace con el conde Sancho de Castilla y su matrimonio con la hija 1011 mayor, posteriormente, cuando Sancho de Castilla muera y sea sucedido por su hijo, el conde García, el cual será asesinado por la lucha que van a tener castellanos y leoneses por las tierras ubicadas entre los ríos Cea y Pisuerga, aproximadamente por aquí, hará que su mujer sea la heredera y por lo tanto Sancho III coja todo lo que es el condado de Castilla, aproximadamente toda esta línea que vemos marcada de naranja oscuro, de tal manera que el territorio de Sancho III en el año 1027 logrará extenderse por toda esta zona que vemos naranja, amarilla y un poquito entre naranja y marrón hasta el río Noguera Ribagorzana, o mejor dicho, perdón, hasta la cuenca de Sis, puesto que la cuenca de Noguera Ribagorzana estaba todavía bajo dominio del conde de Pallars. ¿Qué es lo que va a hacer Sancho III? Sancho III en el año 1023, más o menos cuando está recién dominado esa zona, o para dominar esa zona del castillo de Laguarres, lo que va a hacer es hacerse señor feudal del conde de Barcelona, siendo uno de sus principales consejeros el abad obispo de Ripoll, que lo tenemos ubicado aproximadamente por aquí en la zona de la provincia actual de Gerona. Y en 1034 se hará señor feudal del rey de León, Bermudo III, de tal manera que mediante pactos feudales o mediante control directo va a lograr ocupar todo lo que es el territorio cristiano y ser el rey más poderoso de toda esa zona. Una vez que sucede esto, llegará su muerte en el año 1035 y ahí viene la polémica. Si bien se produce la desmembración y la división de su reino entre sus hijos, formando reinos independientes unos de otros, que es la teoría más antigua y es la que voy a continuar, o bien otra teoría iniciada por Antonio Ubieto y Ramos dos Certales, por la cual Sancho III única y exclusivamente dividiría la tierra, pero no dividiría la potestad, es decir, el mando, de tal manera que el mando de Sancho III se incluiría por todas las zonas que domina de manera directa, la naranja, la amarilla y la marrón, que corresponde a Aragón. Bien, al margen de uno o de otro, su hijo mayor, García III, se quedará con el reino de Pamplona, su hijo mayor, pero no de legal matrimonio, Ramiro, se quedará con el condado de Aragón, recrecido con la parte de las 5 villas. Su segundo hijo legítimo se quedará con el condado de Castilla, mientras que el tercer hijo legítimo se quedará con los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Y a partir de ahí vamos a tener una serie de luchas entre los hermanos y también entre los distintos monarcas, y eso hará que tanto el rey de Castilla como el rey de Pamplona, Fernando y García, unidos contra el rey de Bermudo de León, ocupen y lo venzan en la batalla de Támara, aproximadamente por la zona de los campos al norte del Duero, y haga que Fernando, al estar casado con la hermana de Bermudo, sea rey de León, de tal manera que proceda a unificar León con Castilla y se produce ese reino de Castilla y León. Por otro lado, Ramiro, tras la muerte de su hermano Gonzalo, se ocupará, con un pacto feudal con García, ocupará la zona de Sobrarbe y Ribagorza, y así se va a estabilizar la zona cristiana en el siglo XI, y a partir de ahí tendremos por un lado el reino de Castilla, que tras la muerte de Fernando I y de Alfonso VII en el siglo XII se dividirá
en Reino de León y en Reino de Castilla continuarán las guerras para reunificarlo, al menos tras la muerte de Fernando I, finales del siglo XI, en donde Sancho II, rey de Castilla, Alfonso VI, rey de Aragón, de León, y García, rey de Galicia, lucharán entre sí hasta que el rey de León, Alfonso VI, logre reunir el territorio de su padre. Después, Sancho Ramírez, tras la muerte del hijo de Sancho de García III, Sancho IV, hará que se desaparezca el reino de Pamplona, y en torno a la frontera del río Ega, por la zona de Estella, no aparece bien señalado con el puntero a través del vídeo, la zona occidental del reino de Pamplona, País Vasco y Navarra quedaría para el reino de León y Alfonso VI, mientras que la zona de lo que es la actual Navarra, es decir, ese reino de Pamplona, en las tierras que a día de hoy componen la provincia de Navarra, siempre al norte de esa línea negra que veis en el mapa, quedarían bajo el rey de Aragón, Sancho Ramírez. Por lo tanto, sería rey de Aragón y rey de Pamplona. Y a partir de ello es cuando vamos a conseguir esa estabilidad que tenemos durante el siglo XI y tras la muerte final del siglo XI y principios del siglo XII, que es cuando se producirá finales del siglo XI y principios del siglo XII, una vez que se haya hecho Alfonso VI con todos los reinos con todos los territorios de su padre, y una vez que Sancho Ramírez haya logrado la unión de Aragón y de Pamplona, se producirá la conquista de Toledo en 1085 por parte de Castilla y el avance progresivo del reino de Aragón, hasta que lleguemos a Pedro I, que se ocupará las dos primeras grandes ciudades, Huesca y Barbastro, y Alfonso I, que va a ocupar todo lo que es la plana del Valle del Ebro hasta casi Teruel, incluido Calatayud, Tarazona, es decir, todo lo que es la zona que marca buena parte de la zona central del sistema ibérico, y así llegaríamos hasta aproximadamente mitad del siglo XII, cuando los almohades vienen y recuperan todo el territorio que veis de verde en el mapa. A partir de aquí, la siguiente pregunta que nos tenemos de hacer es cómo se produce el reinado de esos, cómo se produce el gobierno de esos reinos cristianos hasta aproximadamente el siglo XII y después inicios del siglo XIII. Durante el siglo XII, ¿qué es lo que va a suceder? Bien, el avance va a ser bastante escaso. Alguna zona algún territorio por la zona sur de la actual provincia de Cáceres, es decir, en aquella zona verde al sur, abajo del verde oscuro continuo que tenemos, y luego por otro lado la conquista de Cuenca por Alfonso por Alfonso VII, que me falla la memoria, no, Alfonso VIII, sí lo he dicho bien, Alfonso VIII, y la conquista de la ciudad de Teruel por Alfonso II, el que va a ser rey de la corona de Aragón. Y luego también lo que sucederá será, tras la muerte de Alfonso I de Aragón, la separación de Navarra y de Aragón. Navarra se verá reducido a la zona que veis totalmente de amarillo al sur de la línea negra, y después se producirá ese acercamiento entre el conde de Barcelona y el rey de Aragón, que llevará al matrimonio de la hija del rey de Aragón y del conde de Barcelona, Petronila y Ramón, con cuyo hijo Alfonso, que va a ser conde de Barcelona y rey de Aragón, ambos títulos que tendrá en 1164, se va a formar ese ente de la corona de Aragón, que después hablaremos. Bien, ahora sí, y antes de que se produzca ahora sí empezaremos con la expansión del siglo XIII. Una vez que los almohades, que han logrado retener buena parte del empuje cristiano durante la segunda mitad del siglo XII, a inicios del siglo XIII perderán en la batalla de las Navas de Tolosa, la cual la podemos encontrar en la zona, digamos, natural que permite pasar de Sierra Morena al Valle del Guadalquivir, es decir, el puerto de Despeñaperros. Allí todos los ejércitos de los reyes cristianos, el de Navarra, el de León, el de Castilla, el de Portugal y el rey de la corona de Aragón, lograrán vencer al rey almohade, y por lo tanto se desmembrará ese territorio de los almohades y comenzará la gran conquista de los cristianos durante el siglo XIII. El reino de León logrará ocupar todo lo que es la zona de la actual Extremadura. Después, una vez unido, en 1230 ocupará todo lo que es la plana del Guadalquivir entre 1236 y 1248 con Sevilla, 1236 Córdoba, 1246 Jaén y 1248 Córdoba. Y también en el Levante obtendrá la zona del Reino de Murcia, de tal manera que tan solo las provincias actuales de Almería, de Granada y de Málaga quedarán protegidas por el sistema bético, formándose el reino taifa, o el único
reino taifa de las terceras taifas que sobrevive, que es Granada. Con posterioridad a Fernando III, ya su hijo y sucesor Alfonso X logrará conquistar las provincias de Huelva y de Cádiz, aproximadamente por los años 1263-1264. El rey de Portugal logrará ir expandiéndose hacia abajo hasta llegar en 1248 a la conquista de Faro, que es ahí justo donde la puntita que tenemos en Portugal, ¿de acuerdo? Y por último, el rey de Aragón y el conde de Barcelona lograrán entre 1229 y 1231 en la conquista del archipiélago balear, que no logro ubicarlo con el puntero que se vea en el vídeo, y entre 1233 y 1245 lograrán conquistar el reino de Valencia, que comportaría los territorios de las actuales provincias de Castellón y provincia de Valencia, puesto que la provincia actual de Alicante pertenecería al reino de Murcia y por lo tanto al reino de Castilla, estableciéndose la frontera en Biar, aproximadamente ahí, justo en la puntita donde acaba la Albufera de Valencia. Pues bien, eso sería todo lo que sería la expansión territorial y cómo se conforma también la Corona de Aragón en su manera definitiva, con 4 territorios peninsulares: el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca y el Principado de Cataluña. A partir de ahora vamos a analizar cómo se produce el gobierno de todos esos territorios hasta mediados del siglo XIII. Bien, aquí podemos observar ya en la última parte del término las principales instituciones que tenemos para gobernar los reinos cristianos desde fundamentalmente siglos XI a primera mitad del siglo XIII, ¿de acuerdo? Por un lado, las dos principales características o rasgos fundamentales y que son comunes a todos los núcleos son esos dos que tenemos ahí. El sistema de relaciones feudales que va a existir, por el cual el rey o el conde, en el caso de Barcelona, logra la fidelidad de los nobles mediante acuerdos feudales, que consiste en compartir parte del patrimonio regio para que los nobles aumenten su poder económico y social, así como también las vinculaciones o las obligaciones que contrae el vasallo con el señor, en este caso el noble, sería ayuda militar, ayuda económica y consejo, y por supuesto fidelidad. Entonces, fruto de ese consejo que los nobles deben a su señor, en este caso al rey de León, al rey de Castilla, al rey de Pamplona, al rey de Aragón o bien al conde de Barcelona, surge la institución de la curia regia o consejo real, que seguramente puede que tenga algún tipo de basamento o sea una evolución de la institución similar que había en la monarquía visigoda. ¿De qué consiste esa curia regia o consejo real? Pues fundamentalmente es un órgano asesor por parte de los nobles, laicos y eclesiásticos al rey en cuanto a los temas y decisiones a tomar en el manejo del reino, puesto que el rey tiene las siguientes atribuciones exclusivas: la dirección del ejército, la recaudación de impuestos, la toma de medidas para proteger y defender el reino y, por supuesto, el ejercicio de la justicia. Ahora bien, en ese ejercicio de la justicia, la curia regia o el consejo real se encarga también de asesorar y al rey a la hora de establecer esa justicia. Por ejemplo, en algunos documentos, tanto del reino de Castilla como del reino de Aragón, de la época de Fernando I como Ramiro I, podemos observar que el rey juzgó con la ayuda de sus varones o reunido con sus varones, es decir, en la curia regia o el consejo real, llegó a una determinada decisión asesorado por ellos. Por lo tanto, en cierta manera, nobles, laicos y eclesiásticos comparten el poder con el monarca a través de esa curia regia, siempre teniendo el monarca la última palabra en cualquier caso. Ahora bien, con el desarrollo que se comienza a dar de las ciudades, fruto de ese crecimiento económico que se da a finales del siglo X y durante todo el siglo XI, XII y buena parte del XIII, una de las principales consecuencias, aparte de ese renacimiento de las ciudades, va a ser la creación de un grupo, la burguesía, que se va a dedicar a actividades artesanales, baja burguesía, y actividades comerciales, tanto de corto como de gran alcance, interior y exterior, como va a ser la gran burguesía.
Con todo ese proceso de consolidación de las ciudades y de un nuevo grupo que obtiene del monarca el privilegio del gobierno autónomo de esos municipios o ciudades en los que viven, con la contrapartida también de proporcionar ayuda económica al rey al margen de los impuestos que pueda producirse, y de acuerdo con esa primera formación que se produce en Inglaterra en 1213 con Juan I y la creación del Parlamento inglés, vamos a tener cómo se produce la inclusión en esa curia o Consejo Real de los principales dirigentes de las ciudades representando a ellas, y entonces esa curia regia o Consejo Real pasaría a denominarse Cortes. Con esto el monarca lo que consigue es hacer que su poder en cuanto a asesoramiento y decisión dependa menos de la nobleza, pero ni mucho menos dejar a la nobleza fuera del poder. Por lo tanto, esas serían las principales características del rey como institución, o del conde en el caso de Barcelona, de la curia regia o Consejo Real, y después su conversión a Cortes con la inclusión de los representantes de las ciudades, es decir, de la burguesía. Bien, eso por un lado. Luego nos vamos al otro. ¿Cómo se han creado esos municipios en donde se va a producir el gobierno de las ciudades y de las aldeas de realengo? Es decir, aquellas que no pertenecen a un señorío territorial o bien a un señorío jurisdiccional que estarían bajo el poder, evidentemente, del señor. Esas ciudades y esas aldeas de realengo durante los siglos XI y XII fundamentalmente se van a gobernar de modo asambleario, es decir, donde van a participar todos los vecinos de la ciudad o de la aldea. Ojo, ser vecino o ciudadano, ciudadano no es lo mismo, es decir, vecino, habitante y ciudadano no es lo mismo como a día de hoy podemos considerar en las ciudades, sino todos aquellos que poseen única y exclusivamente derechos políticos, se reúnen, son vecinos, no es lo mismo vecino, morador que habitante, se reúnen esos vecinos con derechos políticos y de manera asamblearia gobiernan la ciudad. Como posteriormente las ciudades van creciendo, vamos a ver cómo en el siglo XIII se va a producir un proceso, digamos, de elitización de ese gobierno, y entonces parte de esos ciudadanos elegirán a una serie de ediles o concejales que se van a encargar de distintas materias, como veis ahí escrito en la pizarra, pues del abastecimiento de agua, del abastecimiento de comida, de la seguridad, de la impartición de justicia, etcétera. Todo ello presidido generalmente en la mayor parte de los municipios en Castilla o concejos en la zona de Aragón y de la Corona de Aragón, por un juez que viene de la palabra alcalde, o alcalde que viene de la palabra musulmana al-Qadi, que como sabéis significaba el juez en al-Ándalus. Pues bien, a grandes rasgos aquí tendríamos lo más esencial y lo más importante de las instituciones de los reinos cristianos en su primera época hasta mediados del siglo XIII. Bueno, pues aquí tenéis ya la explicación del término de los reinos cristianos desde su nacimiento y su origen hasta aproximadamente mediados del siglo XIII. Espero que os haya parecido una explicación clara, pero también tengo que advertir que la he improvisado totalmente, sin un guión previo y sin una selección de información que ya he querido memorizar antes, con el objetivo de ser lo más claro y lo más conciso posible. Continuaremos subiendo bastantes vídeos con los siguientes términos. Eso sí, a diferencia de otros compañeros, no os voy a pedir ni que os pongáis likes ni nada de eso. Mi interés no es tener followers, sino que el objetivo es que esto sirva para que tengáis una mejor comprensión de estos contenidos de segundo de bachillerato que nos van a preguntar en modo de pregunta corta, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda me podéis preguntar por correo electrónico. Venga, adiós.